Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros expondremos acerca de las vicisitudes de la reforma que tiene el Código Civil al Código de Comercio. Mis compañeras María Fernanda Caicedo Higuera, Dayana Melissa Rodríguez Rodríguez, Laura Alejandra Gómez Luis y yo, Sheryl Nicole Ramírez Zuleta, que es quien les habla. Lo primero que tenemos que hablar es de la historia y el inicio del Código Civil. Recordemos cómo se adoptó el Código Civil en el país. En los tiempos de la Confederación Granadina en 1858 a 1863 y los Estados Unidos de Colombia en 1863 a 1886. Se fueron creando los estados autónomos, los cuales tuvieron la prerrogativa de adoptar su propia constitución y sus códigos. Fue así como se fueron incorporando códigos civiles en los estados federados, inspirados todos ellos en el Código Civil chileno de don Andrés Bello. Asimismo, la Confederación como tal acogió como propio el mismo régimen legal mediante la Ley 84 de 1873. El libro de los contratos del Código Civil francés fue reformado. Se trata de la reforma más importante que ha tenido el llamado Código de Napoleón, aquel que sirviera de fuente para la codificación de la mayoría de los países de América Latina y gran parte de los países africanos. Así, después de constantes debates doctrinales y varios proyectos de reformas discutidos en la academia, para iniciar gubernamental vio la luz el nuevo capítulo del Código Civil francés. Entre los asuntos reformados se observa, primero, la libertad contractual se consagra de manera expresa, aunque en Francia tiene valor constitucional. La buena fe se reconoce legalmente tanto en la etapa precontractual como en la contractual. Tercero, a causa como requisito para la validez del contrato desaparece y pasa a reemplazar un control de contenido del contrato. Podemos decir, entonces, que la referida reforma del Código Civil francés no es un hecho aislado en el derecho comparado. En octubre del 2014 se aprobó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina. Con anterioridad, los alemanes reformaron su Código Civil en el 2002 y el Código Civil rumano se modificó en el 2011. Así vemos que poco a poco un número importante de naciones afines a nuestra tradición jurídica continental europea han reformado sus codificaciones con el propósito de ajustarla a las teorías modernas de los contratos y a las necesidades reales de cada contexto jurídico. En cuanto a Colombia, se sabe que nuestra codificación se tomó del Código Civil chileno en 1855, redactado por Andrés Bello. En 1886, este código se adoptó para la República de Colombia. El texto ha sufrido modificaciones parciales en su vigencia, pero mantiene su esencia de manera general hasta la fecha. Algunos estados desde entonces, la República Federal, los Estados Unidos de Colombia, tomaron el código chileno y luego de la reunificación de Colombia en el Estatuto Unitario y Centralista. La reforma introdujo cambios muy importantes que merecen ser destacados como: primero, la Ley 200 de 1936 sobre regímenes de tierras, por medio del cual el concepto de posesión y dominio sufrió cambios notables. Se pusieron obligaciones a los propietarios de predios rústicos cuya violación en virtud de la misma ley implica consecuencias fatales para los mismos. Respecto de bienes del matrimonio, la Ley 28 de 1932 cambió radicalmente el sistema del código, o sea, el de la comunidad de bienes e incapacidad de la mujer, por otro que da a esta plena capacidad y establece como legal el sistema de separación, sin perjuicio de que al divorciarse o disolverse el matrimonio se prueba eficazmente hacer partícipes a ambas personas en las adquisiciones hechas durante toda la vida en común. Tercero, la Ley 45 de 1936 vino a restaurar uno de los más vestuosos tramos de nuestra arquitectura institucional. Ella quiso devolver a millones de ciudadanos la dignidad y el derecho a la vida civil que leyes reaccionarias les habían arrebatado. Tiene gran importancia la Ley 70 de 1931, que introdujo el patrimonio familiar al sistema del Código. En lo tocante a sucesiones, la misma Ley 45 de 1936, que admitió que los hijos naturales a concurrir con los legítimos a la asociación del padre, y la Ley 60 de 1935, que limitó el derecho herencial de los colaterales al cuarto grado, constituyen sin duda innovaciones de fondo. Por último, la Ley 50 de 1936, prescripciones y nulidades civiles. Es indudable que todas las reformas llevadas a cabo son concreciones muy claras y todas ellas eran urgentes e impasables, impuestas unas por el orden moral y por el orden social de la época que siempre ha aspirado al derecho.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda Caicedo, dando continuidad a la exposición sobre las vicitudes que tiene el Código Civil o que ha traído el Código Civil y el Código de Comercio. Considero importante iniciar hablando un poco sobre la historia del Código de Comercio. Bueno, primero el Código de Comercio de Colombia fue expedido mediante la ley del 1 de junio de 1853, expedido casi un siglo después del Código Civil, mediante el decreto 410 de 1971. El Código de Comercio es aplicable a los comerciantes y a los aptos contratos u operaciones mercantiles. Esto es a las actividades que se realizan a título oneroso o que corresponden a las expresamente listadas en el régimen mercantil. Algunas de las reformas para iniciar a hablar que ha traído el Código de Comercio colombiano son las siguientes. La reforma del 24 de mayo de 1996, la cual tuvo como finalidad agilizar el trámite de los procedimientos mercantiles buscando simplificar la administración de justicia a fin de evitar prácticas dilatorias que tanto han perjudicado a la justicia en ese país, por lo que las cuestiones de competencia y las excepciones procesales no suspenderán el procedimiento. Esta como tal fue la reforma que trajo el 24 de mayo de 1996 al Código de Comercio. Posterior a esta hubo una sentencia que consideramos importante traer la colación, la sentencia 435 de 1996, de la cual nos va a hablar mi compañera Melissa. Bueno, posteriormente a este pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la sentencia constitucional 435 de 1996 sobre la unificación del régimen societario, modificando el artículo primero de la Ley 222 de 1995 que pretendía la unificación, como dije, del régimen de las sociedades civiles y comerciales. Esta norma, como es sabido, modificó el previsto del artículo 100 del Código de Comercio, en el cual establecía rígida dicotomía del derecho privado en esta materia. Entonces también modificó el artículo 238 de la misma ley, que fija un término de 6 meses para que las sociedades civiles existentes en el momento de entrar en esta vigencia de esta normativa adoptaran una estructura nueva estatutaria y cumplieran las formalidades legales propias de las sociedades comerciales. Por consiguiente, tenemos la sentencia tributaria 014 de 1999. En esta habla sobre las sucursales de las sociedades extranjeras. Entonces, por medio de esta determinación judicial, se declaró inexequible el artículo 239 de la Ley 222 de 1995, que exigía para los contratos de representación o de agencia que debían celebrarse en Colombia, en un establecimiento con domicilio permanente en nuestro país por parte de los extranjeros participantes. Por consiguiente, tenemos la sentencia constitucional 865 del 2004 sobre la responsabilidad de los accionistas en sociedades anónimas. Esta sentencia constituye una posición insular en la materia de responsabilidad de accionistas en las sociedades de capital, luego de los precedentes relativos a la responsabilidad de las matrices, ampliamente reseñados en los artículos 373 del Código del Comercio, en el mismo que garantiza que el accionista, como en un riesgo limitado al monto de sus aportes, se aludía a los dos preceptos, el cual fue modificado. Por consiguiente, mi compañera María Fernanda va a terminar con la sentencia C-716 del 2006. Sí, la sentencia C-716 del 2006 habla sobre capacidad. En esta sentencia la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la
parte final del artículo 103 del Código de Comercio, tal como había sido reformado por la Ley 222 de 1995. El precepto señalaba que para la aportación a una compañía de derechos reales sobre bienes inmuebles bastaba con identificarlos en la escritura de la Constitución. Entonces, básicamente fue por eso que se le hizo esta modificación, o bueno, la Corte lo declaró inexequible. Para finalizar, nos queda decir que el derecho comercial colombiano se enfrenta a nuevas realidades jurídicas, como todas las áreas, porque es un derecho dinámico, el cual ellas se han originado a la presencia cada vez más frecuente antecedentes judiciales, como son los pronunciamientos jurisprudenciales que coexisten con las normas del derecho escrito y por ende, como se explicaban las reformas anteriores, mediante los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Bueno, para finalizar, algo de lo que estuve investigando acerca de esos cambios que tuvo el código, o esas reformas que tuvo el Código de Civil junto al Código de Comercio, surge ese gran interrogante, o se planteó ese gran interrogante sobre por qué se pretendía unificar dos regímenes que están diseñados para regular acciones o situaciones de hecho que son diferentes en cuanto a su naturaleza. Si bien es cierto, como se viene diciendo desde cuando César Vivanti influyó en la unificación del Código italiano, existe una tendencia de expansión de las relaciones comerciales que implica un mayor predominio del derecho comercial respecto del derecho civil en la vida de las personas y en la sociedad. Listo, esto sería toda nuestra exposición del Código Civil y del Código de Comercio, las vicisitudes que han tenido a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.